La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal, queridas amigas y amigos radioescuchas de Interruptus? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de su programa de reflexión y divulgación histórica. Somos Interruptus, pasado es presente. Y bueno, como siempre vamos a estar conversando sobre temas históricos. Estamos en esta serie de programas que pues buscamos llevar con ustedes la reflexión sobre algunos temas relevantes, más que monográficos y temas históricos, sobre preguntas, cuestiones éticas, cuestiones políticas, filosóficas, sobre la historia, sobre el quehacer histórico. Y bueno, pues les habla Misael Chaboya y el día de hoy vamos a pues tener justamente un programa que nos va a llevar a centrarnos sobre quién actúa en la historia. En particular, bueno, ¿quién es el sujeto histórico? La pregunta de quién. Pues vamos a hablar justamente sobre eso, pero antes de presentar a nuestra invitada que ya está aquí con nosotros, quiero saludar a Augusto Mote, que está ya aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, en el Estudio C. Hola a todas y a todos que nos escuchan al otro lado de estas bocinas. Y hola, Misael, un día más aquí en Interruptus, pasado es presente. Bueno, y como ya les anunciábamos, hoy vamos a tener un programa sobre el sujeto en la historia. ¿Quién es aquel o aquella que actúa? Pues porque es importante reflexionar sobre lo que implica centrar nuestra atención en los grandes hombres de la historia, como se dice tradicionalmente, o en el pueblo, o en los grupos oprimidos, o en las mujeres como sujetas políticas. ¿Qué pasa justamente cuando las mujeres y su actuar permanente a lo largo de la historia no solo se visibiliza, sino también pues se integra en un proceso transformador, ¿no?, del conocimiento histórico? Y para reflexionar sobre ello, pues vamos a hablar con una querida amiga, colega y maestra también. Ella es Diana Rosselli, la doctora Diana Rosselli Pérez Gerardo. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es latinoamericanista, pero también es doctora en historia y se especializa en historia de los pueblos indígenas, los estudios de género y de las mujeres, y además es autora del libro La Frontera, Debates y Herramientas, la UNAM, de este año 2025. Así que, querida Diana, bienvenida a los micrófonos del IMER y del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchos saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación a Interruptus Radio. Yo soy fan, así que estoy muy contenta de estar acá. Gracias. Bueno, y pues para abrirnos a conversación, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, para el público no especializado que nos escucha el día de hoy, quisiera preguntarte, ¿no?, sobre esta cuestión del sujeto histórico en la construcción del conocimiento. ¿Por qué es importante reflexionar, ¿no?, sobre esta categoría o concepto, ¿no?, sobre quién actúa en la historia? Esta pregunta es central y ha dado lugar a ríos de tinta derramados en torno a quiénes son los que hacen historia, quiénes hacemos historia. Y desde una versión muy, muy tradicional que se había centrado en eso, que eran los grandes hombres, ¿no? ¿Quién hace la historia? Los reyes, los presidentes, los funcionarios, los letrados. A varios cambios y transformaciones en los que de pronto ese sujeto histórico empezó a diversificarse y empezó a acompañarse de nuevas disquisiciones teóricas, ¿no? Y decir, bueno, pero no solo son los grandes hombres. También tenemos a los economistas, ¿no?, que están haciendo historia, los religiosos, los teólogos, los escolásticos, pero seguíamos todavía en ese espectro de los más visibles. Y lo que nos dimos cuenta como un colectivo que ha estado trabajando sobre esto, es que no solamente nosotros estábamos todavía siguiendo solamente aquellos que habían dejado la huella escrita, es decir, teníamos todavía un prurito de que la historia es todo aquello que quedó escrito. Y de pronto empezaron a surgir otras vías, porque en eso que estaba escrito también empezaban a emerger la agencia, los actos de otros sujetos colectivos, en efecto, ¿no? Llámese el pueblo, la gente de abajo. De pronto empezaron sujetos
constituidos por su lugar dentro de las formas de producción, ¿no? El campesinado o si el proletariado va a ser el sujeto máximo de la historia y entonces dejaban fuera a tantos otros, ¿no? O si frente a los que hacen leyes, entonces están los rebeldes como un sujeto, todos aquellos que se confrontan al poder, pero luego resultaba que dentro del proletariado, dentro del campesinado, dentro de los rebeldes había diversidad de gente y entonces había indígenas, para el caso americano, afrodescendientes, pero el penúltimo paso fue precisamente pensar que en todos los procesos, tanto en los grandes personajes como en estos sujetos colectivos, había habido siempre mujeres. En todos. No había manera de negarlo. Lo que no se estaba tan seguro es cómo las íbamos a rastrear. Justamente hacia ahí me gustaría que dirigiéramos la conversación. ¿Cómo, pues, preguntarnos sobre este sujeto que son las mujeres, ¿no? Porque, bueno, hablar de mujeres no es hablar sobre un sujeto abstracto, sino sujetas concretas que son individuales, colectivas también, grandes mujeres, ¿no? Pero también mujeres de abajo. ¿Cómo sería esta reflexión de, pues, la historia de las mujeres o las mujeres en la historia, mejor dicho? Ese fue un primer problema que además creo que la historia y la teoría de la historia, no solo, también otras disciplinas, ¿no? La sociología, la antropología, dicen, no es que es historia de las mujeres, porque no es un solo tipo de mujer, son muchas mujeres. Sí, claro, son muchas mujeres, pero entonces ¿cómo las vamos distinguiendo en tanto su participación, sus roles dentro de los procesos históricos? Y entonces una de las primeras vías fue las más visibles. Otra vez, las más visibles, ¿dónde? Pues en las fuentes, ¿no? Porque seguíamos todavía. La verdad es que la historia hace sus transformaciones radicales a unos pasos bastante más pausados que otras disciplinas. Y entonces, pues, la historia, por lo menos desde los años 40 del siglo pasado, empezó a pensar en todas aquellas que habían dejado cosas escritas, ¿no? Virreinas, poetas, monjas, porque son a las que se les podía rastrear y se asumía que el resto, por dos motivos, no se les podía rastrear. Porque buena parte de ellas no había sido letrada, pero también porque buena parte de ellas se había dedicado a procesos que desde las propias concepciones de la segunda mitad del siglo XX no parecían dignas de ser historiadas, ¿no? Parecía que buena parte de las actividades femeninas habían estado recluidas al espacio de lo doméstico, pero que además lo doméstico no importaba como parte de los procesos. Entonces, una de las consecuencias más importantes de pensar a las mujeres como sujetas es que se cambiaron las propias preguntas sobre la historia en su totalidad, ¿no? Donde la historia ya no eran estos señores barbones trajeados, sino que además la historia se ampliaba en sus preguntas, se ampliaba en sus alcances y sobre todo se convertía en una disciplina que atendía una necesidad, es decir, que nos interpelaba directamente a todas y a todos, ¿no? Y a todes. Exacto, hasta como lo mencionas, ¿no? Es en la historia, ¿no? Pues estos grandes cambios quizás son un poco lentos, ¿no? Un poco muy lento. Por incluso, ¿no? Las mismas reticencias que existen dentro del mismo gremio a estos cambios, ¿no? O esas nuevas preguntas o a las nuevas generaciones, ¿no? Que venimos desde abajo haciendo nuevas preguntas, ¿no? Sobre nuevos temas. Y sobre todo, ¿no? Sobre todo para analizar un tema, ¿no? Como es la historia de las mujeres. Quisiera preguntarte un poco, ¿no? Para que nuestro público conozca un poco, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, las fuentes donde podemos encontrar, digamos, estos informes, ¿no? Las preguntas incluso también, ¿no? Que han salido en estas nuevas generaciones de historiadoras e historiadores, ¿no? Las implicaciones también, ¿no? Tanto epistemológicas como políticas de un discurso, ¿no? O de digamos, estas nuevas preguntas que, como bien lo decía, surgen, ¿no? Entre los historiadores e historiadores, ¿no? Para historiar a las mujeres. Las fuentes. Yo tengo un grito de batalla que es el que enseño, y es que las mujeres están siempre que las busques. Si no las buscas, no están, ¿no? Uno puede haber leído la misma fuente durante 10 años y no haber visto a las mujeres porque no las estabas buscando. Entonces, primer asunto es, hay que buscarlas. Ahora, ¿cómo buscarla? Porque también hubo un primer periodo, un segundo periodo más bien, donde entonces hay mujeres en la revolución, mujeres en la independencia, mujeres en mujeres en todas las... Y claro, esa idea que era más bien compensativa de decir, bueno, se han hecho siglos de historia sin las mujeres, ahora vamos a buscar heroínas, ¿no? Vamos a buscar estas figuras, vamos a pensar que, bueno, sin Malitzin, Cortés no era nadie, ¿no? Vamos a pensar en que Sor Juana es así, la cosa más redondeada de la práctica de la cultura novohispana del siglo XVII. Y eso también llevó a reiterar buena parte de esos prejuicios, de esos supuestos en los que se construyó y se reconstruyó la historia profesionalizada. Pero como bien dices,
la historia se renueva a sí mismo por absoluta necesidad. Y eso nos llevó a entonces empezar a pensar que si las mujeres están en todos lados, las podemos buscar en un montón de fuentes donde nadie las buscaría. Y pongo un ejemplo muy, muy breve. Por ejemplo, los sumarios militares. Nadie pensaría que los sumarios militares, que son un espacio altamente masculinizado hasta muy recientemente, es decir, son espacios masculinos de hombres entre hombres, donde se imparte justicia de hombres entre hombres, pero resulta que en esa aridez de la fuente militar hay mujeres, ¿no? Y no solo hay mujeres que estén mencionadas, hay mujeres que están actuando, hay mujeres que van a articular buena parte de las redes, ya no digamos que están ahí cumpliendo una función nodal en el caso de las fronteras. Y yo en el siglo XVIII yo estaba buscando, la verdad, desertores indígenas, militares desertores que pasaban con los indios. En lugar de confrontar a los indios, desertaban y se pasaban del otro lado. Eso es lo que yo buscaba. Y conforme fui avanzando, resultaba que había un montón de mujeres en medio y que buena parte de las deserciones estaban, por un lado, movidas por mujeres, las mamás, las tías, las abuelas, son ellas las que movían los dineros, son ellas las que estaban articulando. Encontré por ahí en las fronteras del Río de la Plata una red de un violador serial, ¿no? Un violador serial que había violado muchas mujeres de uno de los fuertes en Buenos Aires, y la tía es la que va sobornando a cada una de las víctimas, dándoles pañuelos, blusas, para que no acusen al pobrecito sobrinito violador, ¿no? Es decir, de pronto, buscando otra cosa, las mujeres empiezan a salir, y sobre todo formas de la sociabilidad, formas del parentesco, formas también de debatir una sexualidad que parecía muy rígida y ortodoxa, y cuando una las va encontrando, resulta que van cambiando radicalmente la imagen que uno puede tener de determinada sociedad. Las mujeres como sujetas activas permanentes de la historia, ¿no? Muy bien, bueno, como escuchan, estamos hablando de las mujeres como sujeto o sujetas en la historia. Estamos conversando con la doctora Diana Rosely Pérez Gerardo. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Volvemos en unos minutos. Recuerden que nos pueden escuchar en imer.mx/programas, también en nuestro canal de YouTube. Recuerden escribirnos también a nuestras redes sociales. Estamos como Interruptus Radio en todas las plataformas, pero también lo pueden hacer a las redes sociales de Radio Ciudadana o del Instituto Mexicano de la Radio. No se vayan, volvemos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Conversamos con la doctora Diana Rosely Pérez Gerardo, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos conversando sobre las mujeres como actoras en la historia. Bueno, Diana, vamos a continuar sobre este tema bien interesante. Ahora, pues algo que tú te has dedicado un poco más justamente en años recientes es a pensar en las mujeres, pues en los márgenes, desde los márgenes, y justamente desde una mirada muy particular que yo valoro mucho en lo personal, que es desde la mirada latinoamericana. Platícanos sobre eso. Sí, justamente pensar a las mujeres en los márgenes, debo decir que en algún punto en el diálogo con otras colegas me decían, pero ¿por qué en los márgenes si las mujeres están en el centro? Siempre hemos estado en el centro, estamos en el centro. Y les decía, sí, por supuesto que tienes razón. El asunto es que el margen se puede leer desde muchos lados, ¿no? Es decir, el margen donde, por ejemplo, el margen territorial de una frontera, donde las instituciones no terminan de anclarse, no terminan de
funcionar ni garantizar los derechos y el funcionamiento de la sociedad, las mujeres, por ejemplo, ahí tienen mayores márgenes de acción. Y cuando vuelvo a decir márgenes es que, por ejemplo, buena parte de estas normativas de conducta sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre esto, están menos ancladas y entonces de pronto tenemos mujeres que tienen mucha más capacidad porque no se les está persiguiendo, por ejemplo, por adulterio, por bigamia. ¿Por qué? Porque son los márgenes. La otra que tiene que ver con los márgenes de las fuentes, ¿no? Es decir, que se tiene que leer entre líneas y eso nos va a llevar a una revolución, y ahí sí estoy usando la palabra con plena conciencia, a una revolución metodológica donde para encontrar a las mujeres no solamente encontramos estas pequeñas menciones, estos fragmentos, estas migajas que vamos encontrando, sino que nos obliga a pensar metodologías en la que, porque están en los márgenes, tenemos que leer también los silencios, tenemos que leer las ausencias, tenemos que leer los borramientos, y eso implica una metodología a la inversa de lo que tradicionalmente había hecho la historia. Es decir, si no está en la fuente no existe. No, al contrario, si no está en la fuente, indiciarle sí, pero además pensar que hay unas voces que están activamente superponiéndose para evitar que estas otras voces se escuchen, ¿no? Entonces, por ahí, en una larga lista de gente que ha trabajado el archivo colonial, los silencios en la historia, vamos pensando precisamente esto. Y la última cosa que quisiera decir, que quiero reiterar, que ese sería un segundo línea de batalla, ¿verdad? Que es pensar siempre en términos más amplios, más continentales, hace que uno vaya encontrando dinámicas semejantes, pero al mismo tiempo que buena parte, y en el caso de la historia colonial, que buena parte de las instituciones, a pesar de que comparten origen, objetivos, que existen en distintos lados del continente, no operan igual. Y no operan igual porque las sociedades responden igual. Y en esa parte de esa respuesta es donde las mujeres indígenas, mestizas, hispano-criollas, peninsulares van a empezar a hacer ejercicios de su propia capacidad de agencia para darle forma a una sociedad en su conjunto. Es decir, las mujeres sí son parte de la reproducción biológica, pero son buena parte de la reproducción cultural ideológica que le va dando sentido y forma a las sociedades, aunque sea una sociedad colonial, pero que opera y funciona de manera distinta en espacios contrastantes, ¿no? Como los espacios latinoamericanos. Muy bien, ahorita comentabas, ¿no? Algo bien interesante, ¿no? Que es, digamos, las nuevas formas, ¿no? En las que, digamos, observamos la historia y sobre todo apela un poco, ¿no? A las nuevas preguntas que las nuevas generaciones de historiadores, pues le hacemos, ¿no? Al pasado a partir de nuestros sujetos de estudio. Y yo quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cómo este vínculo, o si puede haber un vínculo con estos sujetos históricos, digamos, para el enriquecimiento como de este conocimiento sobre el pasado, ¿no? Sobre todo si hablamos de sujetas históricas. Ahí hay, creo, una cosa que se va detonando cuando una empieza a trabajar, es que va haciéndose una historia que te interpela de manera más directa, que interpela a las mujeres que conoces, que has conocido, a las historias que te han contado, porque si hay algo también que se transmite en la historia oral, va muy de la mano también de las mujeres que van nutriendo, ¿no? Desde la primera infancia, estos recuerdos, estos arsenales de memoria colectiva. Y entonces creo que eso hace que el vínculo que se ha reconocido en las mujeres como sujetas actuantes de la historia hace que también se vayan directamente vinculadas con las reivindicaciones, con las demandas de los movimientos feministas en sus diversas formas, oleadas y demás, pero que eso hace que esta historia esté posicionada políticamente desde el principio. Y eso hace que, en efecto, el gremio en algunos casos siga diciendo no, el género es la nueva ideología, es el nuevo marxismo, no los quieren imponer, quieren que veamos todo con un solo lente. Y uno dice, a ver, vamos a hacer, y esto es una historia que hacemos militantemente, y que hacemos militantemente porque además también, y como pocas veces creo, la historia de las mujeres con perspectiva de género es tremendamente, y no puede ser de otro modo, autocrítica. Ha tenido que ir y ha tenido que regresar. Avanza pasos y tiene que volver para decir, bueno, a lo mejor lo que estamos entendiendo por el solo concepto mujer no termina de funcionar, y volvamos a pensarlo. ¿Qué tal que lo femenino es más? ¿Qué tal que el esquema binario tampoco tendría que ser nuestro punto de partida? Y entonces hay que regresar, pero esa sola obligación que adquirimos de volver a pensar, avanzar y volver a pensar nuestras categorías, creo que también
también es parte de esa revolución que ha sido. Como decimos aquí en Interruptus, hacer historia es hacer política, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso, con estas discusiones internas dentro del gremio de las historiadoras y los historiadores, pero también el posicionamiento político. Y en ese sentido, Diana, me gustaría preguntarte, en tu faceta que también tienes como investigadora, que es ser docente, ¿cómo llevar estas discusiones, esta investigación centrada en las mujeres como sujetas históricas a la enseñanza de la historia y a la formación justamente de profesoras, a la formación de historiadoras o historiadores a nivel profesional, ¿no? Sí, yo creo que yo tengo una práctica docente de más o menos 15 años y sinceramente los desafíos que han planteado, no solo la incorporación de las mujeres como sujetas históricas, pero también, por ejemplo, de sujetos y sujetes no binarias, de sujetos transgénero, de sujetos de homosexualidad y cómo se trabaja para otros momentos, ha implicado una cosa muy rica. Y es que va aparejada, ¿no? En la medida en la que nosotras estamos tratando de incorporar en los planes y programas de estudio estas metodologías, estas preguntas, también los estudiantes que nutren las aulas en la universidad pública vienen con intereses que les tocan muy de cerca en su configuración como sujetos históricos. Y eso hace que entonces tanto quienes llegan al aula nos nutran y nos vayan llenando de otras preguntas que nos vayan haciendo evidente la urgencia de renovar nuestra perspectiva, como el enseñarles eso y decir, se puede, ¿no? En algún caso yo decía, bueno, de pronto me siento el santo de las causas perdidas, la zona de las causas perdidas, porque entonces después de que todo el mundo les dijo, no, eso no se puede estudiar, ¿no? Yo quiero estudiar las del cuerpo y la corporalidad en el siglo XVIII a partir de los bailes prohibidos, y alguien le dice, no, eso no se puede estudiar, ¿no? Y entonces llegan conmigo y dicen, claro que se puede. Lo que pasa es que vamos a tener que ser imaginativas, rigurosamente imaginativas, pero podremos hacerlo porque es urgente y porque ese interés viene y emerge de los propios intereses e, insisto, de la propia constitución de los y las estudiantes que están en ese proceso, además, ellos mismos haciendo historia con sus preocupaciones y con sus preguntas, ¿no? Qué interesante. Pues algo de lo que nos deja justamente esta conversación contigo, Diana, es que pensar en el sujeto de la historia ya no se puede simplificar, como quizá todavía a nivel social se tiene en algunos espacios, ¿no? Estamos hablando de enormes cantidades de personas, de prácticas, de significados también, de autopercepciones. Y bueno, las mujeres es un caso específico muy particular, pues en el que estaríamos pensando que no solo son las sujetas históricas, sino también mujeres, pienso en ti justamente o en tus estudiantes, cómo también se posicionan frente a la historia, ¿no? En este caso comentaba sobre un caso muy particular de una investigación histórica que se hace de algo que no se estudiaba o que no se tenía que estudiar, pero ahí hay una posición política, ¿no? Y esto finalmente lo que ayuda pues es enriquecer la mirada del pasado desde sujetos históricos y desde preguntas en las que siempre hay que estarnos renovando epistemológicamente, políticamente. ¿Cómo conjugar esto? Digamos, yo sé que es quizá una pregunta que quizá ya es un poco obvia hoy en nuestros días, pero quizá no. Conjugar la mirada política sobre el pasado con la investigación histórica que aparentemente es objetiva. Empezando por aceptar que nunca ha sido objetiva, ¿no? Reiterando militantemente que la historia nunca ha sido objetiva y cada que una forma de historia se concibe a sí misma como objetiva es tremendamente ideológica, ¿no? Revela su profunda ideología que tiene detrás. Y entonces, en este sentido, creo que aceptarlo de facto y desde la formación de los futuros historiadores latinoamericanistas está en la base aceptar eso, partir de reconocer aquellos principios que respaldamos y que nos respaldan y hacer consciente nuestra práctica histórica desde la postura política que avanzamos, ¿no? Y también aceptar que hay muchas posturas políticas y que todas son válidas en la discusión. Bueno, pues amigas y amigos, desafortunadamente pues hemos llegado, ¿no?, al final de esta emisión de hoy. Así que quisiera agradecerle, ¿no?, a la doctora Diana Rosalí Pérez Gerardo por estar con nosotros reflexionando, ¿no?, sobre este tema tan relevante, ¿no?, y sobre tan importante que es los sujetos en la historia. Pues Diana, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Diana. Bueno, pues también agradecemos, ¿no?, como siempre, al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público.
y en particular a Sergio Vargas, que hoy nos acompañó en los controles técnicos, y como siempre también al buen Hernán Nájera, que es nuestro productor estrella. Les invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana y a través de la página imer.mx/programas. Hasta la próxima. Adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.